Otra vez buenos días, hermanos. ¿Cuántos traen Biblia hoy? El que no traiga, bueno, no se preocupe, ahí están las pantallas. Pero el que traiga Biblia, vamos a hacerlo muy al estilo de los concursos. A ver quién me encuentra primero. Mateo 6, del 5 al 6. Hermana, a ver, ya ganó ahí la hermana. Nos hizo trampa. Del 5 al 6. Lo acabamos de leer. ¿Cuántos fariseos sabemos aquí, hermanos? Nadie, ningún fariseo. Está bien. Déjenme decirles que los fariseos eran las personas más preparadas de su tiempo. Muy buenos, los fariseos no eran cualquier cosa, mis queridos hermanos. Eran una cuestión muy especial. Ahora, por supuesto que no les voy a decir que sean fariseos, pero sí quisiera que pudiéramos ir concluyendo la serie de sermones que empezamos en las semanas de Adviento, que tenían que ver con el tema general, listos para nuestro encuentro. Entonces, esos temas que prácticamente terminan con la llegada de Jesús, digo prácticamente porque todavía queda un proceso teológico muy, muy largo, pero una vez que Jesús está acá, quiero que empecemos ahora a reconocer un nuevo proceso que será el proceso de todo el próximo año. Y este nuevo proceso tiene que ver con la siguiente idea. Mis queridos hermanos, si alguna vez a ustedes los evangelizaron con los 5 puntos de salvación, ¿cuántos son ya? ¿5 siguen siendo? ¿Ya son 4? ¿Ya son 6? ¿Todavía? Ok, todavía siguen los mismos, está bien. Si alguna vez los evangelizaron con eso, mis queridos hermanos, ustedes comprenderán muy fácilmente lo que yo hoy les voy a decir. Y es que sucede que cuando Dios crea al hombre, y lo crea, ¿cómo lo crea? A su imagen y semejanza, y lo crea. Hay una palabra que dice que creó Dios al hombre y vio Dios que era bueno. Pero entonces el hombre, bueno, no voy a decir el hombre porque entonces tendré que decir y la mujer, voy a decir el ser humano para unir a los dos. El ser humano entonces cae en pecado, ¿sí o no? Porque come una papaya del árbol. ¿No era una papaya? ¿Qué era? Tampoco era una manzana, nadie sabe qué era. Era una fruta. Cayeron en la trampa. Y entonces el hombre cae en pecado. ¿Hasta ahí todos bien? Por tanto, todos pecaron. Todos agachen la cabeza y dense 3 latigazos, 3 Padres Nuestros. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, Dios toma a Adán y a Eva y los saca del huerto, del jardín. ¿Qué está significando en una mentalidad hebrea? Que los está sacando de su presencia. Van para afuera, ya no hay más presencia de Dios. Dice el Génesis que en un principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y cuenta también que Adán tuvo miedo porque escuchó que Dios se acercaba. El Espíritu de Dios estaba ahí, podía habitar ahí, podíamos verlo, podíamos hablar con Él, podíamos sentirlo, podíamos presenciarlo. Yo siempre he dicho esto porque, haciendo un paréntesis grande, ahora que estamos en una mentalidad occidental bastante racional, se da el caso en el que pensamos que el hombre es puramente razón, según nuestros filósofos, Immanuel Kant, entre otros, Descartes, por ejemplo, que dicen que todos somos razón. Y déjenme comentarles que es verdad, todos somos razón. El que no use la razón realmente estará en serios problemas. Pero también somos seres racionales. No solamente somos razón, también somos emociones. Y no solamente somos emociones, también somos un organismo vivo que está en constante cambio, está reaccionando ante cualquier situación. Y todo eso también aunado a que somos razón. Y mis queridos hermanos, hay un último nivel del Homo sapiens sapiens, y déjenme decirles, y ese último nivel tendría que ser el hombre espiritual. ¿Saben por qué? Porque el hombre sigue caminando a la perfección. ¿O no han leído en la Biblia cuando dice que caminemos hacia la estatura del varón perfecto? Y esta perfección tiene que ver con ser igual ¿a quién? A Cristo.
Y entonces sigo haciendo mis conjeturas. ¿Y quién es Cristo? Dice Romanos. Cristo es aquel que vino a salvarnos en lugar de ese Adán, porque Él es segundo Adán, dice, Él es el nuevo Adán. ¿Por qué Adán? ¿Saben por qué? Porque la idea de ser perfectos es regresar a ser como al principio. Porque creó Dios al hombre y vio Dios que era bueno. Entonces yo siempre les he dicho, con todo este círculo que acabo de hacer, siempre he dicho, hermanos, ¿por qué dicen que yo no puedo tener una relación con Dios racional? Porque hay una teología que dice que a Dios no lo puedes conocer racionalmente, solo por fe. Dice, no, puedo conocer a Dios de manera racional, si no, ¿para qué Dios me dio la razón? No tendría sentido. Siempre pasa eso, no tendría sentido. Y entonces también podría yo decir, yo puedo conocer a Dios a través también de mis emociones. ¿Por qué? Porque tengo emociones y yo siento cuando percibo algo. Si queremos ser muy reformados y muy bíblicos, cuando usted llega y lee su Biblia y encuentra un pasaje que le gusta o que le llega o que siente que es para usted, usted no solamente piensa algo, siente algo. ¿Sí o no? Sus emociones están siendo parte de todo el proceso empírico en el cual usted está conociendo a Dios. Y no se va a poder nunca salir de sus emociones. Y no se va a poder nunca salir de su razón, porque usted es un ser íntegro, completo. Y no puede abstraer ninguna parte de usted para interpretar solo por eso. Por eso, mis queridos hermanos, y ahora sigue entrando un poquito al tema vida íntima, cuando usted se enamora con las emociones. Y muchos creen que la razón no tiene nada que ver, pero déjenme decirles que sí, la razón también está funcionando mientras se está emocionando. A veces uno le da más importancia a otras cosas o a otras, pero su razón, usted está pensando, no está dejando de pensar. ¿Y sabe algo? Pero eso lo hablaremos hasta el final, por ahí de junio, julio, agosto. Si usted sigue viniendo, ya llegaremos a este paso en el que el hombre espiritual entrará en acción. ¿Por qué? Porque hay un punto curioso que dice la Biblia, y es que el Espíritu Santo llega sobre ustedes y ustedes se convierten, en griego dice neumáticos, como neumático. ¿Por qué? Porque es una llanta que tiene aire, o sea, nos convertimos en hombres espirituales. No todos son hombres espirituales, esa es mi primera premisa, no todos lo son. Muchos bautizados en agua tampoco lo son, ni modo, pero pueden serlo. Esa es la premisa del texto bíblico, esa es la premisa que yo también sigo, esa es la premisa que Pablo sigue. Y para argumentar este último punto, por aquellos que me ven feo, nomás les digo, llega Pablo y les dice, ¿ustedes ya fueron bautizados en el Espíritu? Y todos les responden, no, fuimos bautizados en el bautismo de Juan. ¿Cuál es el bautismo de Juan? El de arrepentimiento y perdón de pecados. Ah, pero no tienen el Espíritu. No, ni hemos oído hablar de él. Y después fueron bautizados en el Espíritu. Pero de eso hablamos hasta agosto. Así que si quieren saber qué pasa, sigan viniendo. Si no, pues ni modo, se van a quedar así como que ahí en el preámbulo del asunto. Entonces, mis queridos hermanos, Dios los saca de la presencia. Estamos con Adán y con Eva. Los saca de su presencia. Ya no hay más presencia de Dios. Ya no hay más hombre espiritual. Ya no hay más hombre bueno. Ahora hay un hombre malo. Ya no hay más hombre bueno. Ahora hay un hombre que razona, sí. Hay un hombre que siente, sí. Pero hay un hombre que razona y siente equivocadamente. Porque ya no es bueno. Ahora es malo. Esa es la filosofía hebrea. Eso es lo que está pasando en el jardín del Edén. Así que ahora que cuando ustedes vayan a leer su Biblia en Génesis, más o menos eso es lo que está pasando. Es lo que nos está queriendo explicar. Y entonces se va Eva y se va Adán y van muy tristes. Porque pues se van del jardín. Pero Dios antes le da una promesa. ¿A quién? A Eva. Bueno, era una amenaza a la serpiente con tendencia a promesa de Eva. Y entonces le dice, tu simiente y su simiente, o sea, traducción no española de España de 1960, tu hijo y tu hijo van a estar en pleito siempre, pero tú la vas a vencer, le dice a Eva, y él te hará un poco de daño. Esa es la traducción más o menos para que la entendamos. Si la quieren en Reina Valera pueden buscarlo en Génesis 3, tu simiente y su simiente. Ella te pisará en la cabeza y tú la morderás en el calcañar. Traducción, tú lo vas a vencer, te va a hacer daño. Así de sencillo, lo entendemos.
hay una promesa de redención para ese hombre que era bueno, fue malo y tiene que ser bueno, porque esa es su naturaleza. Hay una promesa de redención. Todo un proceso del pacto, por eso esta iglesia se llama Iglesia Evangélica Misionera del Pacto, porque la teología pactual es todo un proceso larguísimo que también vamos a ver por ahí de septiembre, octubre. Si ustedes quieren saber sobre eso, tendrán que seguir viniendo. Yo aquí haciendo promoción a todo el año. Esa parte del pacto entre Dios y el hombre tiene un fin: que el hombre regrese a ser como era en un principio, bueno. Entonces, cuando Jesús nace, cuando digo Jesús y señalo el pinito, es porque todos entendemos que pinito es Navidad y Navidad es Jesús. Entonces, cuando Jesús nace, ¿qué está pasando? Se está cumpliendo el pacto. Y lo que Jesús vino a hacer es darle al ser humano la posibilidad, por gracia, de que vuelva a ser bueno. Hasta ahí la construcción teológica va más o menos bien. Todos vamos agarrándole. Si no, puede usted poner cara así de... Y yo desde acá lo veo y entiendo que luego hablamos, porque ahorita no nos va a dar tiempo. Entonces, ya que la posibilidad de volver a ser buenos existe aquí en la tierra, diría Pablo que nosotros tenemos que creer en ese Jesús. Y para creer necesitamos la fe. Y la fe es un don de Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen el don de Dios de la fe? Vamos todavía en el proceso. No como que ya haya llegado a la meta, sino como que sigo caminando, diría Pablo. Entonces, lo de la fe, por ahí vamos. El que no lo tenga, pida y Dios habrá de darle. También está en la Biblia. Ya tenemos la fe. Ya podemos creer en Jesús. Teóricamente, y digo teóricamente porque a veces está en la idea, pero nunca baja a la práctica. O sea, es mentira, según Santiago. Teóricamente, somos salvos. ¿Estamos? ¿Pero qué es la salvación? ¿Morir un día y que mi fantasmita dentro de mí se vaya al cielo? ¿Qué es la salvación? ¿No morir nunca? ¿Qué es la salvación? ¿Nunca estar enfermo? ¿Qué es la salvación? ¿Ser rico? Eso estaría bueno. Pero no. Hermanos, la salvación es ser bueno. La salvación que Dios nos promete es volvernos a abrir las puertas del jardín del Edén para que usted pueda volver a entrar al jardín del Edén, y entonces en el jardín del Edén usted pueda volver a tener la relación con Dios que perdió a causa del pecado. Eso es la salvación. Hermanos, ¿quién de ustedes es salvo? Yo soy salvo, estoy seguro. A mí nadie me va a venir a preguntar, hermano, ¿usted va a ser salvo? Para mí eso no significa nada, porque la salvación es algo que yo puedo vivir ahorita, ya. Los más preocupados en que Jesús venga, regrese, son los que menos han podido estar con Él. Y como no han estado con Él, lo extrañan, quieren y necesitan que Él venga. Pero como yo estoy con Él en cada momento, y en cada día, y en cada oportunidad, realmente yo no estoy tan preocupado en que Jesús venga mañana, pasado, después, porque yo estoy consciente de que yo lo puedo tener hoy. Eso, mis queridos hermanos, es la salvación. ¿Vale? Entonces, ya no les voy a preguntar si ustedes son salvos, porque puede que alguno se haya arrepentido, pero yo creo que ustedes pueden ser salvos. Esa es mi primera premisa, y con esa premisa yo vine al Dorado, con que ustedes o bien ya son salvos o bien pueden ser salvos. Y entonces ya no me interesa con la gente que está aquí entender qué es lo que pasó antes, porque ya lo saben, todo el mundo sabe la teoría, todo el mundo se la han contado desde niño. Lo que me interesa es que aprendamos a vivir como personas que ya somos salvas. Ese es realmente el problema, porque ¿quién nos enseñó a vivir como personas ya salvas? Nos han enseñado tantas cosas, pero ¿cómo debe vivir una persona que ya es salva? ¿Cuál debe ser su misión? ¿Cuál debe ser su objetivo? ¿Cómo debe de hacerle? Mis queridos hermanos, entonces, el tema general que aparece en sus boletines, ahora no apareció. No apareció. Va a aparecer algún día. Y se llama: los grandes cambios comienzan en casa,
que va a ser todo el tema del año 2016, es todo el proceso en el que usted tendría que aprender a vivir como persona que ya es salva. Ya está del otro lado. Y para eso vamos a tener dos introducciones. La primera introducción es la de hoy y la segunda introducción es la del 31. La primera introducción es vida íntima y la segunda introducción a todos esos temas se va a llamar, ¿alguien por ahí se recuerda? La unión hace la fuerza. Así se va a llamar. Son los dos temas para introducir todo el 2016. Y entonces, vida íntima. ¿Qué tiene que ver vida íntima con ser salvos? ¿Qué tiene que ver vida íntima? ¿Por qué va al principio? Y entonces yo quiero retomar una alegoría de Pablo. Pablo es un gran teólogo, siempre me gusta retomarlo. Y Pablo va a soltar una alegoría cuando le está diciendo al hombre que tiene que amar a su mujer. Le dice: amas a tu mujer como Cristo amó a la iglesia, ¿sí o no? A todos nos gusta leer cuando dice la mujer sométase a su marido, pero ya nos gusta leer cuando dice ama a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Hermanos, ¿saben cómo Cristo amó a la iglesia? Hasta la muerte. O sea que en el caso hipotético de que su esposa tenga que morir, usted tendría que morir por ella. Eso más o menos sería la alegoría. Está un poco difícil, está un poco pesado. Por eso también Pablo recomienda, mejor no te cases, pero después, por causa del pecado, mejor sí cásate. Es otra cosa que también está en la Biblia. Como diría In-Sing Hong, que predicó, hay que interpretar todo eso. Una cosa es leerlo, otra cosa es interpretarlo. En fin, Cristo, como el esposo, y la iglesia, como la esposa, es la alegoría que está en la cabeza de Pablo siempre. A partir de esa idea, Pablo va a establecer las relaciones aquí en la tierra. ¿Sí me explico? Pablo parte de una relación Cristo-iglesia para determinar qué es lo que debe de enseñar al esposo y esposa. Sin esa idea, usted no entendería por qué a veces Pablo dice algunas cosas al esposo y a la esposa. Y entonces una de las cosas que va a decir Pablo en toda su campaña evangelística que va a hacer, es decir, cuando tú te unes a tu mujer, te conviertes con ella en una sola carne. Por eso no puedes ir con las prostitutas, porque te estarías haciendo una sola carne con ellas. ¿Se acuerdan? ¿Alguien ha leído esa parte? No me dejará mentir. Y entonces, lo que realmente está pasando en la cabeza de Pablo es una relación entre Cristo y la iglesia, porque cada vez que la iglesia va con Cristo, en ese proceso de intimidad, porque se está refiriendo a las relaciones sexuales, se está convirtiendo en una sola carne con Cristo. De ahí parte la idea de Pablo para después dar la conclusión en los procesos matrimoniales. Algo está pasando en la cabeza de Pablo que le interesa tanto las relaciones íntimas. Y hermanos, vamos a comprobar esto. Bueno, no lo vamos a comprobar aquí, pero vamos a comprobar esta teoría. Cuando una pareja se casa, se dice culturalmente que consumó el matrimonio ¿hasta qué? No. Consumó el matrimonio hasta que se une con su mujer en las relaciones sexuales. Ahí dicen consumó el matrimonio. ¿Por qué? Porque fue el momento clímax de una relación de intimidad, de amor, que ahora ya se consuma antes, es otra cosa, ¿verdad? De eso hablamos luego, por ahí de diciembre, no es cierto. Que se consuma antes es otra cosa, pero que el matrimonio tiene que consumirse en ese momento de intimidad. Es la premisa de Pablo. Porque el momento de intimidad es el momento en el que uno puede conocer mejor a su pareja. Es el momento en el que uno puede conocer de su pareja lo que los demás no han conocido. Agrego, se supone. Eso es lo que deberíamos de estar haciendo con Dios. Llegar a un momento clímax en tu relación con Dios, porque tú también tienes una relación con Dios como iglesia, en la que tú puedas conocer algo de Dios tan íntimo y tan especial que quizá todos los demás no han conocido, porque Dios está teniendo una relación
también contigo. Dios está teniendo una relación con su iglesia. Dios está teniendo algo personal con ese pueblo que le llama pueblo de Dios. Y cuando tiene una relación con ese pueblo de Dios, ese pueblo de Dios está haciendo algo especial para él. Lo que diría Pablo, su esposa. Esa es más o menos la alegoría que está pasando. Y un pueblo de Dios que no tiene intimidad con su Dios es como una esposa y un esposo que no tienen intimidad entre ellos. Que diría Pablo también. Diría, ahora tú le perteneces a tu esposo y tú le perteneces a tu esposa. No se nieguen, dice. Desde cada uno. ¿Qué estará pasando en la cabeza de Pablo? Realmente no sé. Pero muy probablemente cuando tú no estás con tu esposa, estás creando un hueco en ese lugar. Y cuando tu esposa no está contigo, estás creando un hueco en un lugar. Y cuando hay huecos, se pueden llenar con cualquier cosa. Hermano, cuando tú no estás con Dios, cuando tú no estás bajo la presencia de Dios, cuando tú no estás en intimidad con Dios, en tu vida estás creando huecos. Y los huecos se pueden llenar con cualquier cosa. ¿Sale? Ahora sí, ya casi termino. Importancia de la intimidad. La intimidad es el motor y la fortaleza de todo cristiano. Como en un matrimonio, la intimidad refuerza los lazos de amor. Así con Dios en la intimidad lo conocemos a profundidad. Leímos el Proverbios. ¿Todos recuerdan lo que leímos en Proverbios? Dice en Proverbios que Dios escucha y que ama a los que temprano le buscan. Y al final del Proverbios decía que a los que ama, Dios les da tesoros. ¿Ustedes se dieron cuenta de esa partecita? Dios ama a los que temprano le buscan y a los que ama les da los tesoros. Muchas veces nosotros vamos por el tesoro. Lo que más nos interesa es el tesoro. Hermanos, no estoy bromeando. Lo que a usted más le interesa y a muchos de nosotros es no morir y tener vida eterna. Por eso, para nosotros, la salvación se volvió por muchos años un concepto escatológico, un concepto en el futuro que decía, cuando yo sea salvo, voy a tener vida eterna. ¿Por qué? Porque nosotros queremos los tesoros. Por eso están los discípulos y le preguntan a Jesús, bueno, yo he dejado todo, ¿y qué va a haber para mí? Y Jesús le contesta, de cierto te digo que tendrás tu recompensa aquí y en el futuro también tendrás 100 veces más. Pero ¿por qué nos interesa tanto el tesoro? Nos interesa tanto el final, nos interesa tanto la recompensa. ¿Qué me va a dar Dios? ¿Qué le puedo pedir a Dios? Y entonces no me sorprende que al final de cuentas Dios se convierta en Santa Claus. Porque así lo vemos, como alguien que puede dar, como alguien que nos puede siempre estar resolviendo los problemas, como ese Dios papá paternalista que lo va a hacer todo por nosotros y que nosotros no tenemos que hacer nada porque al final de cuentas todo es gracia. Y entonces tenemos muy graves problemas, porque Dios ama a los que temprano lo buscan y a los que ama les da los tesoros. Si usted no busca a Dios, va a ser muy difícil que lo ame a usted. Ay, pero si Dios es amor. Sí, pero no lo va a amar a usted. Y cuando Dios lo haya amado a usted, usted ni siquiera va a tener por qué pedir tantos regalos. Los regalos mismos y todos esos tesoros van a llegar, porque Dios mismo los va a dar. Dios mismo los está dando. Y por eso dice, buscad primeramente al reino de Dios y todas las demás cosas van a ir siendo añadidas. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la primera cosa que tenemos que entender antes de construir cualquier teología, antes de construir cualquier cosa, antes de construir cualquier iglesia, cualquier ministerio, lo que ustedes quieran, antes tenemos que entender que la prioridad es buscar a ese Dios y buscarlo en la intimidad. No es lo mismo cuando yo llego y busco a una amiga que la quiero mucho, sí, la conocí y todo, y la busco y platicamos y nos las pasamos muy bien. Es bueno. No es lo mismo a cuando te casas con esa persona y tienes un momento de intimidad. No es lo mismo.
Hay niveles de relación y muchas veces nosotros no estamos acostumbrados a relacionarnos con Dios en el nivel más profundo de la intimidad. ¿Y saben qué? Por eso no logramos entender muchas cosas. Por eso no conocemos muchas cosas. Por eso no entendemos a Dios, no lo conocemos y no experimentamos en la razón, en la vida y en los sentimientos. O sea, en toda tu persona integralmente no experimentamos a Dios. No. Dice la palabra de Dios, ya no los llamaré más siervos. ¿Cómo los voy a llamar? ¿Y por qué amigos? Porque un amigo sabe lo que su Señor hace. Usted sabe lo que su Señor está haciendo. Usted sabe, conoce. No. Pues vaya y pregúntele. Vaya y pregúntele. Un amigo sabe lo que su Señor hace. Y cuando usted se convierte en un amigo y deja de ser siervo, usted va a empezar a conocer a ese Dios. Pero todo ese proceso, toda esa línea en la que uno va creciendo está ahí, en la intimidad. Ahí en la intimidad. Y entonces por eso para Jesús es tan importante esta parte de la oración. Y dice, cuando ores, ve, dice, y ora en lo secreto. Y tu Padre, que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Pensemos en esta frase un momento para ir terminando. Cuando ores, ve y ora en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Punto número 1. Cuando ores. Si eres una persona que va a orar, ya estás del otro lado. Quiero decirles que los evangelios fueron escritos no para nuevas personas, sino para personas que ya creían en un Dios. Todos los 4 evangelios fueron escritos para judíos o para griegos que eran judíos que estaban convirtiendo. Ellos ya conocían a Dios. Por eso da por hecho muchas cosas. Y dice, cuando tú ores, porque la gente ya oraba, dice, y busques a Dios, hazlo en lo secreto. Hazlo allá en tu cuarto. ¿Por qué? Porque, hermanos, la intimidad se tiene allí, en lo secreto. Ya mentes pervertidas y ustedes lo que quieran podrán tenerlo donde sea. Pero en una ética y en una moral, por así decirlo, normal, eso pasa en lo secreto. Y Jesús lo está mandando a lo secreto, porque en lo secreto van a pasar cosas que uno no puede hacer acá. En lo secreto van a acontecer cosas que uno no puede hacer en público. En lo secreto uno puede hacer cosas que no va a estar haciendo acá. En lo secreto, hermanos, yo puedo ponerme de rodillas ante Dios. En lo secreto yo puedo sacar lágrimas delante de Dios. En lo secreto puedo gritar y expresar todo lo que siento delante de Dios. A veces no puedo hacerlo acá. Y Pablo también lo dijo, cuando ustedes vayan a hablar en lenguas, si van a hacerlo, cuiden que haya un intérprete. No vaya a ser que los de allá afuera los vean y piensen que están locos. Por eso hay cosas que se hacen acá y hay cosas que se hacen allá, en la intimidad, en donde sí puedes ser tú con Dios al 100%, en donde puedes dar todo de ti y en donde puedes deshacerte delante de Dios. Vamos, ustedes acá me pueden ver a mí muy frío, como ustedes quieran. Me pueden ver así como que, pues un pastor más. Es más, hasta muchos de ustedes podrían pensar que yo ni creo en el Espíritu Santo, tanto que me la paso predicando acerca de nuestro trabajo allá afuera. Mucha obra social, tenemos que hacer mucha obra social, tenemos que transformar la sociedad, tenemos que instaurar el reino. Y la verdad, hermanos, es porque hay cosas que yo no puedo hacer acá con Dios. Así es sencillo. Hay cosas en las que Dios y yo nos arreglamos en la intimidad. Y hay veces que Dios me tiene que regañar y decir cosas y no lo hace aquí. Gracias a Dios. Espera a que lleguemos allá en la intimidad y te dice, tenías que hacer esto, no debiste haber hecho esto. Hay cosas que yo le quiero decir a Dios. Hay momentos en los que yo me quiero expresar porque estoy muy enamorado de Dios y a veces no lo puedo hacer acá. Pero llegas allá y puedes ser tú totalmente con Él. Por eso, cuando tú ores en lo secreto, cuando tú ores, ve y ora en lo secreto. Y la segunda parte dice, y cuando tú
oras en lo secreto, tu Padre que te ve en lo secreto, porque tu Padre está ahí contigo en lo secreto, te va a recompensar en público. Te va a recompensar como por qué. Como porque lo fui a buscar, como porque me atreví a buscarlo en la intimidad, como por qué me va a recompensar. Regresemos al proverbio y comprendamos este sentido, porque Dios ama a los que lo buscan temprano, pero voy a terminar con temprano. Y a los que ama, Dios les da sus tesoros. Y entonces por eso el Dios que te está viendo, que lo estás buscando en la intimidad, tiene tesoros para ti. No quiero seguir hablando de los tesoros, porque el corazón del hombre tiende a irse por los tesoros. Hermanos, el mejor regalo que podemos tener de Dios, y por eso en eso consiste la salvación, es que usted pueda estar otra vez con Dios en la intimidad. Y eso es lo mejor que le pudo haber pasado a usted y a cualquiera de nosotros, que usted pueda volver a tener una relación íntima con Dios. Es lo mejor, el mejor regalo que la muerte de Cristo nos pudo haber dado. Eso es la salvación, la oportunidad de poder llegar nuevamente delante de la presencia de Dios y buscarlo. ¿Todo bien hasta ahí? Terminemos entonces, temprano. Yo amo a los que temprano me buscan. Mi propósito de año nuevo va a ser que ahora sí voy a orar a Dios. Es demasiado tarde, hermano. Mi propósito va a ser que hoy, llegando en la noche, voy a orar y le voy a dar gracias a Dios, porque sí, como que me ha alejado un poco. Mi propósito va a ser que voy a leer mi Biblia, que voy a orar, lo que ustedes gusten. Muy tarde, hermanos. Temprano tiene la idea de inmediatamente. Temprano tiene la idea de prioridad. Temprano tiene la idea de que si usted sabe que tiene que hacer algo y está en su lista de prioridad número 1, tiene que hacerlo ahora. Por eso temprano para el árabe es ir caminando. Y dan las 6 de la tarde. Va caminando, dan las 6 de la tarde. Dice, ¿dónde está la mezquita? Para allá. Me pongo de rodillas. Pero estoy en plena calle. No importa, es temprano. ¿Por qué? Porque yo tengo que buscar a Dios a tiempo, en el momento en el que yo sé que debo buscarlo. No tengo que esperarme ni un segundo más, ni 2 minutos, ni una hora, ni un día, ni un año. Tengo que buscarlo ahora. Y sabe, Dios ama a los que lo buscan temprano. Usted puede llegar hoy en la noche a buscar a Dios y va a ser muy bueno. Qué bueno que lo haga. Pero si usted acaba de entender ahora que tiene que buscarlo, ¿sabe cuándo tiene que buscarlo? Ahora. David, ¿me ayudas con el piano? Si usted acaba de entender que usted tiene que buscar a Dios, yo le aconsejo, como un hermano y como un amigo, que lo haga ya. Porque realmente no sabemos todo lo que puede pasar. Porque realmente no sabemos nada. Realmente esta vida no está en nuestras manos. ¿Y sabe qué? Yo le aseguro que no hay mejor cosa que le pueda a usted pasar, ni hoy, ni nunca, que estar delante de la presencia de Dios. Se lo aseguro. ¿Sabe por qué? Porque lo leí acá. Lo conozco de acá. Yo aprendí de la presencia de Dios acá. Pero yo no estuve en la presencia de Dios acá. Yo estoy en la presencia de Dios en persona y con Él en persona. Discúlpeme, pero yo no puedo creer en un Dios que me mande cartas. Las cartas son solo para que yo lo conozca. Después de las cartas viene Él mismo en persona a estar conmigo. Yo no sé si estamos creyendo en el mismo Dios, pero yo no puedo creer en un Dios que me hable de vez en cuando. Yo creo en un Dios que me abraza, que me quiere, que me ama, y que puedo verlo, y que puedo sentirlo, y que puedo presenciarlo, puedo pensarlo. Puedo tener fe y estar seguro de que Él está aquí. Yo no sé si estamos hablando del mismo Dios, pero yo quiero decirte que este Dios nos enseñó que podemos llegar delante de Él. Así que, mi querido hermano,
Si tú hoy has entendido que tienes que buscarlo, yo te voy a pedir que te pongas de pie y lo busques. Bueno, no te pongas de pie. Si quieres buscarlo sentado, búscalo sentado. Si quieres buscarlo de rodillas, búscalo de rodillas. Si quieres pasar aquí al frente y orar un momento, puedes hacerlo. Vamos a orar un momento a nuestro Dios. Yo les voy a pedir que lo busquen, que se atrevan a decirle: Dios, yo te quiero a ti y quiero pasar unos segundos en tu presencia aquí. Después nos vamos todas las noches, si gustan, a casa a estar en la intimidad con Él, pero hoy vamos a buscarlo temprano. Amén. Oremos, hermanos, y mientras oramos cantamos: temprano yo te buscaré. Oremos, hermanos, ahí donde están. Si alguien quiere ponerse de pie, puede hacerlo. Si alguien gusta ponerse de rodillas, hágalo. Hoy vamos a dar la libertad, solo por hoy, de que podamos hacerlo aquí en familia, en la casa. Si alguien quiere pasar al frente, también puede hacerlo. Reconcíliese con Dios. Temprano yo te buscaré. Yo me acercaré a ti. Mi socorro has sido tú. De tus alas yo me gozaré. Porque tu diestra me ha sostenido, tu diestra me ha sostenido. Señor, te damos gracias porque nos has regalado la vida, Padre, y la oportunidad de volver ante tu presencia. Señor, muchas veces malinterpretamos el cristianismo y muchas veces malinterpretamos incluso el sacrificio que tú has hecho por nosotros. Pero, Padre, estamos seguros de que lo más hermoso que nos pudiste haber dado es la oportunidad de volver a tu presencia. Señor, yo conozco a través de tu palabra que tienes un plan con tu pueblo y que el proceso integral de salvación tiene que culminar, Señor, con la llegada de tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Padre, yo te ruego que comiences a preparar nuestros corazones, Señor. Yo te ruego que comiences a enseñarnos desde ahora cuál es tu voluntad en cada uno de nosotros. Y, Padre, que en ese momento en el que tú envíes a tu Espíritu a nosotros, podamos saber que estamos completos, Señor. Padre, si alguno de nosotros ya tiene el Espíritu Santo, enséñanos a vivir con Él, Señor. Enséñanos a vivir con Él, porque muchas veces no comprendemos lo que esto significa. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que tu Espíritu se mueva en este lugar y que tu presencia esté en medio de nosotros, Señor, como tú lo has prometido, porque tú así lo has prometido, Padre, que tú habrías de estar con nosotros hasta el fin del mundo, y estás con nosotros a través de tu Espíritu, Señor. Perdónanos si te hemos fallado. Perdónanos si no hemos hecho lo que debimos haber hecho. Perdónanos, Padre, si no hemos creído en ti como debimos haber creído. Pero por favor, Señor, permítenos volver a ti, porque no podríamos soportar una vez más estar fuera de ese jardín. Ayúdanos y enséñanos a vivir con tu presencia, a entenderla, a comprenderla, Señor. Te buscamos hoy, te buscamos temprano,
porque creemos que tú eres la única opción, porque creemos que tú eres el único Dios, porque solo a ti te amamos. Gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús y bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Amén.